Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderte saludar en ese tiempo y continuar nuestra serie Una Fe Probada, basada en el primer libro de Pedro 1:6, que dice así: así que alégrense, de verdad les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo es un tiempo donde tú y yo necesitamos fortalecer nuestra fe. Por eso el Señor nos está probando y creemos que es un tiempo de prueba, pero también un tiempo de ver la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Dios está con nosotros y Dios cumplirá cada una de las promesas que ha hecho a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que creer en este tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que le llama la atención a Jesús cuando te ve? ¿Qué es lo que le llama la atención a Jesús cuando te ve? ¿Sus problemas personales? No. ¿Tus necesidades en finanzas o cual sea? No. ¿Tus quejas? No. Lo que le llama la atención y le agrada a Jesús es ver tu fe. Sí, tu fe. En este tiempo necesitamos desarrollar y necesitamos ser hombres y mujeres de fe, porque nuestra fe le agrada a Jesús. En Mateo 15:28 dice: apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija sanó. ¿Por qué? Porque Jesús vio la fe de esta mujer y dice que su fe es grande. Estamos en nuestra serie Una Fe Probada, ¿verdad? Una fe probada. Dice la palabra en el segundo libro de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quiero decirte, no te preocupes por conocer todas las promesas que el Señor nos ha dado. Quiero decirte, son más de 3,000. En este tiempo, mejor esfuérzate en conocer y en creerle al que nos ha prometido. Sí, es un tiempo de conocer, de creer que el Señor hará todo aquello que ha prometido. ¿Son tiempos difíciles? Sí, pero también son tiempos donde tú y yo podemos ver, vivir, disfrutar de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y en ese tiempo continuamos nuestra serie Una Fe Probada. Te quiero que me acompañes al libro de Lucas 5:17. Dice: Jesús sana a un hombre paralítico. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Sí, había mucha gente, venían de varios lugares. Dice la palabra, ¿verdad?, que eran fariseos y maestros de la ley religiosa. Había mucha gente. Pero también nos está diciendo, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Había mucha gente. El poder sanador de Jesús estaba ahí. Pero ¿sabes qué? Ningún milagro sucedió. ¿Sabes por qué? Porque esta gente no iba por fe, iba para ver qué escuchaba, qué veía, qué error cometía Jesús. Y muchas veces nosotros, en lugar de ir con fe, vamos predispuestos. Por eso no recibimos. Te hago una pregunta. Todas las personas que estaban en ese tiempo, en ese momento,
¿no tendrían alguna necesidad? Yo creo que sí. Tenían necesidades, pero ¿sabes qué? No había fe. Por eso el poder sanador que estaba sobre Jesús no actuó. Continuemos esta historia. En el 18 dice: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, ¿verdad? Estos hombres de seguro habían escuchado de los milagros que Jesús hacía, y posiblemente Jesús estaba cerca. No nos dice la palabra en qué distancia había, pero había una necesidad. Tenían a un amigo o quizás familiar enfermo, era paralítico. ¿Y sabes qué? Esos hombres tomaron una decisión: ir a donde estaba Jesús. Quiero decirte algo. En ese tiempo necesitamos tener una fe que nos mueva. Sí, necesitamos movernos. No podemos quedarnos en el problema. No nos podemos quedar encerrados. Necesitamos salir, necesitamos movernos. ¿Verdad? Ellos habían escuchado de Jesús, de sus milagros, y creyeron que Jesús podía sanar al paralítico. Por eso tomaron una decisión. ¿Sabes qué? Ellos tenían la fe del impulso, ir a donde estaba Jesús, ¿verdad? Tomaron una decisión y la llevaron a cabo. Quizás tuvieron que dejar sus trabajos, dejar muchas cosas para poder ir. Tuvieron que invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzo, pero ¿sabes? Lo hicieron. Lo hicieron. Dice la palabra, trataron de llevarlos dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Llegaron a donde estaba Jesús, pero estaba saturado. No podían entrar. Pero ¿sabes qué? Ellos fueron enfocados en Jesús. No en las dificultades, no en los obstáculos, sino que solo tenían algo en mente: que Jesús podía hacer un milagro. Jesús podía suplir la necesidad de este hombre paralítico, ¿verdad? Y quiero decirte, dice la palabra en Mateo 17:20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran la fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible, ¿verdad? Quiero decirte, si tu fe no te mueve primero a ti mismo para buscar a Jesús, mucho menos podrás mover una montaña. Así es. En este tiempo tenemos que movernos, pero movernos por fe. No por lo que yo quiera hacer, sino por lo que Él, Jesús, puede hacer. Porque Él es el que hace milagros. Él es el que puede suplir nuestra necesidad. Y en este tiempo necesitamos de verdad la fe que ya hasta está en nosotros, pero necesitamos desarrollarla, fortalecerla en Jesús. Por eso dice la palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña: quítate y échate en el mar, y iba a suceder, ¿verdad? La fe que mueve montañas primero nos tiene que mover a nosotros. Sí, tenemos que movernos. ¿Cuál es el paso de fe que tienes que dar en este tiempo? De verdad, no es tiempo de quedarse estáticos. No es tiempo de quedarse sin hacer nada. Yo sé que puedes decir: no, yo estoy orando, no, yo estoy haciendo esto. Pero si no te estás moviendo en la dirección correcta, entonces quiere decir que te estás alejando del propósito que Dios tiene. Porque todo lo que vivimos tiene un propósito en el Señor. Dios está probando nuestra fe con un propósito.
y es desarrollarla, pero que nuestra fe esté centrada en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. No es lo que nosotros podamos hacer, sino es lo que Él quiere hacer. Por eso en este tiempo es un tiempo de bendición, ¿verdad? Es un gran tiempo donde tú y yo podemos recibir, donde tú y yo podemos de verdad disfrutar de la fidelidad, disfrutar de las bendiciones del Señor. Continuamos ahí en Lucas 5, 19. Dice, pero no pudieron acercarse debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. En el 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados, ¿verdad? En ese tiempo, igual que esos hombres que llevaron al paralítico, tú y yo necesitamos una fe para romper techos. Ellos buscaron la forma para llevar al enfermo, ponerlo frente a Jesús y poder llamar su atención. Y lo lograron. Sí, o sea, Jesús, quiero que entendamos esto. Jesús no hizo el milagro por la fe del paralítico. Jesús hizo un milagro por la fe de los que llevaron al paralítico. Cuando ellos rompieron el techo, cuando ellos abrieron el techo, yo creo que Jesús volteó a verlos a ellos. Aunque habían bajado al paralítico, lo pusieron frente a él, pero Jesús volteó hacia arriba a ver la fe de ellos. ¿Cuál sería la impresión de ellos? Posiblemente de cansancio, posiblemente de gozo, que habían logrado poner a Jesús, al paralítico frente a Jesús y poder llamar la atención de Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tienes que hacer en este tiempo para llamar la atención de Jesús? Sí, necesitamos llamar la atención de Jesús. Tenemos que ser esos hombres y mujeres. Y ya he dicho, lo que le llama la atención a Jesús es nuestra fe. Nuestra fe. Estos hombres tuvieron que romper el techo, abrirlo, para poder llamar la atención de Jesús. ¿Cuáles son esos techos que quizás tienes que abrir en este tiempo? Posiblemente el techo de la comodidad. En este tiempo estamos cómodos en casa. En este tiempo no sentimos la necesidad de ir a la congregación, porque estamos cómodos. Pero ¿sabes qué? Necesitamos entender el beneficio que recibimos cuando nos congregamos, cuando estamos juntos alabando a Dios. Quizá hay que romper el techo, ¿verdad?, del desánimo. Porque si algo el enemigo ha actuado en ese tiempo es con desánimo. Hay un desánimo por buscar, hay un desánimo por leer la palabra de Dios. Hay un desánimo por orar. Y es algo que el enemigo aprovecha. Por eso en ese tiempo tenemos que tener la fe de estos hombres, ¿verdad? Aprender de ellos para poder nosotros llamar la atención de Jesús. Porque en este tiempo lo necesitamos. Necesitamos recibir milagros, conocer al que prometió y sabemos que va a cumplir. Quizás tengamos que romper el techo de servir al Señor, porque muchos de nosotros, pues, sí, yo quiero servir al Señor, pero tengo miedo de salir. Yo quiero servir al Señor, pero no puedo. No, podemos servir al Señor, debemos servir al Señor, ¿verdad? En ese quizás tengamos que romper el techo de la crítica. Es que para ti siempre todo es Dios.
No hay nada que tú no, siempre Dios, efectivamente. Para la gente es locura, pero para los que conocemos, para los que hemos decidido caminar y hemos visto la fidelidad de Dios, sabemos que no es locura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En este tiempo debemos de romper quizás el techo, de dejarnos influenciar. Sí, muchas veces con buenas intenciones hay personas que hay una influencia sobre nuestras vidas. Oye, ¿cómo ves? Yo quiero ir a la congregación, pero ¿qué? Mira cómo está la situación. No, no vayas, no vayas. Y es una influencia. Si el Señor ha puesto en ti la necesidad de buscarle, búscale, porque el Señor será fiel para cuidarnos. En este tiempo quizás debemos romper el techo para tener cuidado de aquellas personas, ¿verdad?, que están cómodos en su fe. Hay mucha gente en ese tiempo que está cómoda en su fe, en su casa, y están tan cómodos que no están haciendo nada para el reino de Dios. ¿Sí? No están haciendo nada para el reino de Dios. Y en este tiempo necesitamos de verdad, el Señor necesita que tú y yo nos levantemos y extendamos el reino de Dios. En ese tiempo quizás debemos romper el techo para cuidarnos de aquellos que quieren matar nuestra fe. Sí, hay muchas personas que quieren matar nuestra fe. Abundan. Por eso en ese tiempo nuestra fe está siendo probada. Y es un tiempo donde nosotros de verdad necesitamos creerle a Dios. Continuamos en Lucas 5, 23. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir, ponte de pie o hacer un milagro? Es más fácil el perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque no se ve. Solamente se recibe por fe. Pero un milagro, todos lo ven. Y toda la gente estaba ahí. Y todos vieron el milagro que Jesús hizo en este paralítico por la fe de los que lo llevaron cargando. Quiero decirte algo. En este tiempo, tu fe puesta en Jesús va a ser el medio para que muchas personas vean milagros y crean en Jesús, crean en su fidelidad. En el 25 dice, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Sabes que el propósito de Dios es que todos los días veamos cosas maravillosas? Ese es el propósito de Dios. Que nuestra fe nos lleve y lleve a muchas personas que nos rodean a ver cosas maravillosas. Ahí en tu casa, Dios quiere que veas cosas maravillosas. Dios quiere que tu familia vea cosas maravillosas. Por eso en este tiempo, nuestra fe está siendo probada, sí, pero estamos viendo, estamos conociendo a un Dios fiel, a un Dios que está permaneciendo con cada uno de nosotros. Por eso es importante que cada uno de nosotros de verdad, nuestra fe sea probada, nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea pasada por el fuego,
como dice la palabra, pero es más preciosa que el oro. En 1 Corintios 2:9 dice la palabra, a eso se refiere la escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así es. Dios quiere hacer cosas sorprendentes. Por eso en este tiempo te animo. Si tu fe está siendo probada, no dudes, no te quejes, espera, permanece, cree, declara que Dios será fiel, que Dios cumplirá. Y lo mismo que estos hombres tomaron la decisión de llevar al paralítico, ¿cómo crees que regresaron a su casa? ¿Tristes? No, ¿verdad? Regresaron gozosos, regresaron alabando, glorificando a Dios. No solamente ellos, sino que todos los que estaban ahí en la casa comenzaron a alabar a Dios. Porque Dios vio fe y actuó con un milagro. Y en este tiempo, tú y yo necesitamos todos los días poder declarar, poder disfrutar y poder compartir y poder decir, hoy hemos visto cosas maravillosas. De verdad, qué bendición es conocer a un Dios fiel, a un Dios que cumple sus promesas. ¿Te parece bien? Tomemos un tiempo para orar. Primeramente vamos a orar para agradecer la fidelidad de Dios y posteriormente vamos a orar por cualquier necesidad que estés pasando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sostenido, has cumplido, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos habías preparado para este tiempo. Tu palabra dice, Señor, que Jesús ha orado para que nuestra fe no falte. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, porque si el enemigo lo quiso hacer para muerte, para destrucción, tú lo has convertido, lo has transformado en bendición. De verdad, Señor, o sea, Padre, podemos declarar, somos hombres y mujeres bendecidas y guardadas por ti. Gracias, Señor. Padre, pero también quiero levantar a cada hombre, a cada mujer, a cada familia que en este tiempo su fe está siendo probada. Fortaléceles, Padre, bendíceles. Señor, que ninguno de ellos dude, que ninguno de ellos retroceda, sino que de verdad puedan entender y puedan saber, como dice tu palabra, que tú, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos, Padre. Señor, yo bendigo, yo clamo, yo declaro, Señor, bendiciones sobre cada familia, bendiciones sobre cada persona, Señor, que esté pasando por un tiempo de prueba, Señor. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, Padre. Que en este tiempo, Señor, de verdad, cada uno de ellos pueda declarar, pueda compartir. Hoy hemos visto cosas maravillosas. Hoy he visto cosas maravillosas. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Siempre es bueno pasar un tiempo en la presencia de Dios. Saludos, hasta luego.